Saludos y bienvenidos a este webinar del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Voy a estar presentando este webinar abierto al público general titulado Geoestadísticas Municipales, Integración de QGIS y American Fact Finder para visualizar datos municipales. Este webinar es el segundo de una serie de webinars sobre el tema de Sistemas de Información Geográficos, o GIS. Se espera que al completar este curso los participantes puedan visualizar datos municipales extraídos de American Fact Finder en el programa de código abierto QGIS. Recuerden tomar notas de cualquier duda o comentario que surja. Al finalizar la presentación abriremos una sección de preguntas. Mi nombre es Edith Morales y voy a estar dando este webinar sobre GIS. Actualmente trabajo como especialista de GIS en el Instituto de Estadística. Tengo un bachillerato en antropología con concentración en geografía de la Universidad de Puerto Rico. Los temas a discutirse en este webinar son las búsquedas de datos en American Fact Finder, las estadísticas disponibles en American Fact Finder a nivel municipal, la asignación de delimitaciones geográficas a las estadísticas con el programa QGIS y la elaboración de mapas. En este webinar vamos a estar haciendo un ejercicio de crear un mapa cloroplético. El mapa lo vamos a estar realizando con el programa QGIS y mostrará el % de personas mayores de 25 años con un grado de bachillerato por municipio. Estos datos los extraeremos de American Fact Finder con la tabla Education Attainment. Anteriormente he ofrecido webinars sobre búsqueda de datos en American Fact Finder e introducción a los sistemas de información geográficos. Si tienen alguna pregunta o duda sobre algún procedimiento que no se explique en este webinar, los refiero a que vean los pasados webinars que se explica detalladamente cada una de estas herramientas. Entonces, ¿qué es American Fact Finder? American Fact Finder es una herramienta creada por el US Census Bureau para facilitar la difusión de datos de algunos de sus programas. Entre los productos disponibles en American Fact Finder se encuentran el American Community Survey, los Business Patterns, el Decennial Census, los EEO Tabulations y el Economic Census, y los estimados poblacionales. Estos que mencioné son los que solamente se incluyen para Puerto Rico. Los demás que ven en pantalla están disponibles para todo Estados Unidos. Entonces, ¿qué es el ACS o el American Community Survey o Puerto Rico Community Survey? El Puerto Rico Community Survey es una encuesta continua de hogares que se realiza en Puerto Rico desde el 2005. Para la misma, 1 de cada 38 hogares recibe una invitación para participar del ACS. Hay dos formas de participar. La primera es a través de un formulario online y la segunda es a través de un formulario físico enviado por correo regular. ¿Qué ocurre con los datos recopilados en la encuesta? Pues el censo convierte estos datos en estadística y las publica en el portal de American Finder. ¿Cuál es el contenido del ACS? Pues el ACS tiene variables de población y de vivienda. Entre las variables de población se encuentra la categoría de variables sociales, que vemos en pantalla, las variables económicas y variables demográficas. Entre las variables de vivienda se encuentran las variables que se ven en pantalla, entre ellas está el tamaño de la casa, el valor de la casa, la cantidad de automóviles disponibles en la casa, entre otras. Los datos que provee American Fact Finder corresponden a estimados anuales. ¿Cómo sé cuál tipo de estimado debo utilizar para mi búsqueda? Los estimados de un año son usualmente utilizados cuando es más importante para el usuario que los datos sean recientes a que sean precisos. Por otro lado, los estimados de 5 años son usualmente utilizados cuando es más importante que los datos sean precisos que recientes. Para efectos de las búsquedas que vamos a estar realizando en este webinar, vamos a estar utilizando los estimados de 5 años, ya que nos interesa más que los datos sean precisos que recientes. Ahora, voy a ir al portal de American Fact Finder para mostrarles cómo se hacen las búsquedas. Escriben en el browser American Fact Finder
o factfinder.census.gov y los va a llevar aquí a la página principal de American Fact Finder. Les recuerdo que si tienen alguna duda sobre cómo hacer una búsqueda en específico, pueden referirse al anterior webinar sobre introducción a American Fact Finder. La búsqueda que voy a estar realizando para este webinar es una búsqueda avanzada y va a corresponder al mapa que quiero realizar. Entonces, lo que voy a estar buscando van a ser los datos de educación alcanzada para las personas mayores de 25 años para cada municipio de Puerto Rico. Entonces, lo primero que tengo que hacer es seleccionar el tópico de mi búsqueda. Voy aquí a Topics, selecciono el tipo de variable que voy a escoger, es una variable de personas, y voy a la categoría de educación. Me va a dar un conjunto de subcategorías y voy a escoger Educational Attainment, que corresponde a educación alcanzada. Y aquí Close, y me va a mostrar aquí American Fact Finder todas las tablas que tiene sobre educación alcanzada. La que vamos a estar utilizando es esta que está aquí, que se llama Education Attainment, pero antes de eso tenemos que especificarle a American Fact Finder qué geografía queremos, es decir, para qué geografía necesitamos los datos. En este caso queremos geografías para los municipios de Puerto Rico, entonces vamos aquí a la opción de Geographies y seleccionamos el tipo de geografía que es Counties. Los counties es lo mismo que los municipios. Voy aquí a County, seleccionamos el estado, Puerto Rico, y entonces seleccionamos todos los municipios de Puerto Rico, aunque si usted solamente quisiera descargar los datos de su municipio o de un municipio en específico, pues puede hacerlo. Entonces voy aquí a All Counties Within Puerto Rico, add to your selection, y entonces ahí ahora puedo proceder a abrir la tabla de educación alcanzada con los datos para cada municipio de Puerto Rico. Entonces, aquí estamos viendo la tabla que nos provee American Fact Finder sobre educación alcanzada y como podemos ver, hay varias variables y varios datos. Para trabajar los datos en QGIS y en Excel próximamente, es conveniente modificar la tabla antes de descargarla para que no tenga todos estos elementos que incluye la tabla y no vamos a utilizar. Entonces, es mucho más fácil manipular esta tabla en la interfase de American Fact Finder que en Excel. Así que vamos a proceder a Modify Table para escoger los elementos de la tabla que queremos descargar. Lo primero es deshacernos de los márgenes de error. Vamos aquí a filtrar para solamente tener los valores, es decir, los estimados, y no descargar con ellos los márgenes de error. Selecciono aquí estimados para solamente tener los estimados. Selecciono la opción de OK. Y ahora solamente voy a tener los estimados. Entonces, como los datos que quiero trabajar también los quiero trabajar en forma de por ciento, voy a filtrar para no quedarme con los totales ni con los datos desglosados por sexo. Entonces, voy aquí a ir a solamente quedarme con los por ciento. Si quisiera quedarme con cualquier otro elemento, pues los selecciono aquí en el checkbox y también los estaré descargando. Pero para efectos de webinar solamente voy a descargar los datos de por ciento. Selecciono la opción de OK. Por último, este procedimiento es el más que va a tomar tiempo y es descartar todas las variables que no voy a estar utilizando. Para eso debo ir una a una seleccionando las variables que no voy a utilizar. Para efectos del mapa que voy a estar creando, las variables que me interesan son la población de 25 años o más. O sea, solamente necesito los datos de población y educación alcanzada para las personas mayores de 25 años. Así que voy a descartar todas las
las variables que no corresponden a la búsqueda. Para descartar las variables, las debo comprimir y darle al checkmark para que no aparezca. Este procedimiento también se podría completar en el programa Excel, pero, pues como les dije anteriormente, es mucho más fácil hacerlo acá, ya que cuando uno lo trabaja en Excel, las variables, los nombres de las variables están comprimidos y es mucho más complejo hacer y eliminar todos estos campos rigurosamente. Así que una vez seleccionamos todas las variables que no vamos a estar utilizando, tenemos nuestra tabla final aquí, con solamente la población mayor de 25 años. Y entonces, ya con los datos como los queremos, podemos proceder a descargarlos. Entonces, para descargarlos, vamos aquí al botón de Download y American Fact Finder nos va a preguntar si nosotros queremos descargar la data para usarla o para visualizarla. Entonces, queremos usarla y le damos OK. Una vez le damos OK, nos va a crear un archivo comprimido que es el que contiene los datos. Entonces, le doy aquí a Showing Folder. Voy a darle right click porque es un archivo comprimido y quiero extraerlo. Lo voy a extraer en mi carpeta de My Documents. Voy aquí a Documents. Voy a crear una carpeta que se va a titular Webinar. La selecciono y dentro de esa carpeta voy a crear una carpeta que se va a llamar Data American Fact Finder. Y en esa carpeta voy a extraer los datos. Y como pueden ver, me va a dar dos archivos de Excel y dos text documents. El archivo que contiene los datos es este que se llama, que tiene el nombre de la tabla y with and. Este archivo es el que contiene los datos, los demás son información complementaria, metadata, etc. Una vez extraemos los datos, hay que hacer algunas modificaciones adicionales al archivo que nos da American Fact Finder. Lo primero que sugiero se haga es eliminar esta columna que tiene los códigos de las variables de American Fact Finder, ya que para manejar los datos en el programa de GIS es mucho más fácil tener los nombres de las variables, ya que especifica a qué variable estamos haciendo referencia. Entonces voy a borrar esta fila. Lo otro es que recomiendo se editen los títulos de las variables. Como pueden ver aquí, los títulos de las variables que nos da American Fact Finder son sumamente largos. Así que recomiendo se modifiquen y se elimine el prefijo que incluye la tabla para que sea más corto el nombre de la variable. Es importante que el nombre de la variable sea corto porque GIS te da un límite de caracteres para los nombres de las variables, así que es de suma importancia que estos nombres de las variables sean cortos. Así que voy modificándolo.
Y por último, voy a borrar esta columna que se llama ID. Para unir los datos de esta estadística al mapa de municipio, voy a necesitar esta columna que se llama ID2. Esta columna que se llama ID2 incluye el código de la geografía de Puerto Rico y los últimos 3 números que corresponden a la geografía del municipio. Cuando descarguemos la capa de información del municipio, nos vamos a percatar de que también tiene una columna que contiene estos mismos valores y con esa columna es que vamos a unir estos datos a la cartografía. Esta columna no la vamos a estar utilizando, así que la puedo eliminar. Y lo último es cambiar el formato de estos porcientos a formato de número, ya que automáticamente se descargan en formato general. Entonces, una vez ya haya preparado mi archivo de Excel, le doy a Save, lo guardo en mi carpeta de data, le voy a poner Educación 25 Plus y lo voy a guardar en formato Excel Workbook. Entonces le doy Save y puedo entonces ya cerrar mi documento de Excel. Voy a regresar a la presentación para hablarles un poquito sobre lo que es GIS antes de entrar en lo que es la interfaz del programa. Un GIS es un conjunto de equipamientos, tecnologías, metodologías, datos y personas perfectamente integrados de manera que hace posible la recopilación y recolección de datos, el almacenamiento, procesamiento y análisis. Las siglas GIS corresponden a Geographic Information System o Sistema de Información Geográfico. Un GIS permite a los usuarios hacer consultas interactivas, analizar información espacial, editar datos, mapas y presentar los resultados de todas estas operaciones. Entonces, hay 2 tipos de geodatos que se pueden manejar en un programa de GIS. El primero de estos tipos de datos son los datos vectoriales. Este tipo de datos constituye por elementos separados uno de otro. Estos pueden ser representados por puntos, líneas o polígonos. Por ejemplo, pueden incluir carreteras, vertederos, escuelas y en caso de los geodatos que vamos a estar utilizando para este webinar, municipios. El otro tipo de geodatos que vamos a estar introduciendo aquí, pero no vamos a utilizar para el mapa, son los datos raster. Estos se representan por celdas donde cada celda o píxel tiene un valor en específico. Este tipo de datos casi siempre incluye elevación, precipitación, temperaturas, aunque cuando más los vemos es en fotos aéreas. QGIS puede leer una variedad de formatos de geodatos, pero el más común es el Esri Shapefile. Los shapefiles son datos vectoriales. Un shapefile es un conjunto de archivos separados que tienen un mismo nombre, pero diferentes extensiones. Entre las extensiones se encuentran la SHP, que contiene la geometría, el DBF, que contiene la tabla de atributos, el SHX, que contiene un índice para el pareo entre archivos, el PRJ, que contiene el sistema de coordenadas que usa el shapefile, entre otros. Entonces, ¿dónde puedo conseguir geodatos? Pues voy a ir un momentito a la página de gis.pr para mostrarles cómo ver y descargar geodatos. gis.pr.gov. Entonces, en esta página podemos encontrar distintos tipos de geodatos para Puerto Rico. En este caso vamos a estar descargando los datos vectoriales municipales, es decir, los límites municipales. Entonces vamos aquí a la opción de descargar geodatos.
Vamos a las delimitaciones y voy a buscar los límites legales de los municipios de Puerto Rico. Como pueden ver, hay distintos tipos de límites legales que podemos descargar en este programa. Si usted quisiera hacer un mapa de los barrios de su municipio, puede descargar los límites de los barrios y entonces también podría descargar los datos de los barrios en American Fact Finder y hacer un mapa. Pero voy a descargar los municipios, que son los que voy a estar utilizando para este ejercicio. Voy aquí a abrir, igual que los datos de American Fact Finder, voy a crear una carpeta para extraerlos. Quiero mi carpeta de municipio y en esta voy a extraer el shapefile. Como pueden ver, tengo aquí el shapefile de municipio que contiene las distintas extensiones. Y antes de entonces proceder a abrir el programa de QGIS, voy a mostrarles la página del programa donde lo pueden descargar, qgis.org. QGIS es un programa gratis y open source. Es el que utilizamos en el instituto para la mayoría de los proyectos estadísticos. Y entonces voy a proceder a abrir el programa QGIS. Déjame cerrar esto. Aquí. QGIS. Y entonces tengo aquí el programa de QGIS. Voy a presentarles brevemente la interfaz gráfica del programa, aunque los vuelvo a referir entonces al webinar de introducción a GIS, en el que presento detalladamente todas las herramientas que contiene el programa. En esta parte de aquí pueden ver el Map View. En esta parte es que va a aparecer el mapa y los datos que suba el programa. En esta parte de aquí está el Layer Panel, que es donde están todos los layers, es decir, la tabla de contenido del programa. Y entonces acá abajo está el status bar. Por otro lado, en la parte superior podemos ver el menú principal con las distintas opciones. Las herramientas para navegación también están aquí en la parte superior. Y acá podemos ver los botones para añadir los geodatos. Entonces, voy a comenzar por añadir los geodatos municipales. Voy a añadir el shapefile de municipio. Entonces voy a ir aquí a la opción de Add Vector. Voy a abrir la pantalla de Browse. Y voy a ir a My Documents a buscar mis datos del layer del municipio. Selecciono municipio y me aseguro de seleccionar el shapefile. Si hay veces que nosotros tenemos en una misma carpeta varios archivos y se nos hace un poco difícil encontrar el shapefile, podemos entonces aquí filtrar en vez de para All Files, S3 Shapefiles. Y entonces nos va a presentar solamente los shapefiles y es un poco más fácil entonces hacer la búsqueda si tenemos más datos. En este caso es fácil de identificar, selecciono el layer de municipio, le doy Open y entonces voy a tener aquí la cartografía municipal de Puerto Rico. Voy a hacer un ejercicio de abrir la tabla de atributos para que veamos los elementos de la tabla de atributos de este layer. Todos los elementos que contiene la tabla de atributos de este layer son elementos geográficos. Y entonces los datos que vamos a estar utilizando para hacer el mapa se los tenemos que pegar. Para pegarle esos datos o cazar los datos que necesitamos para hacer el mapa, vamos a necesitar esta columna que
es una abreviación de County, ID y FIP. Debemos recordar ese nombre porque es el que vamos a necesitar para unir los datos. Probablemente recuerden que vimos esta misma columna en la tabla de American Fact Finder que trabajamos. Voy a hacer la tabla de atributos y voy a abrir la ventana de propiedades del layer para que la exploremos. En la ventana de propiedades del layer podemos hacer varias cosas. Lo primero es que en la opción de General podemos cambiar el nombre del layer. Le voy a poner municipios para no tener ese nombre tan largo. Y van a ver aquí en el layer panel que va a cambiar el nombre. Le doy aquí a Apply y cambio el nombre a municipio. Si quisiera, pudiera cambiar el sistema de coordenadas en Coordinate Reference System. Si quisiera cambiar el color del mapa o la cartografía presentada, le doy aquí a Style y selecciono el color de mi preferencia. Voy a ponerle rojo. Voy a tener un mapa de Puerto Rico rojo. Otra cosa que puedo hacer es añadir etiquetas al mapa. Aquí en la opción de Labels. Vamos a suponer que quiero ponerle los nombres de cada municipio de Puerto Rico a sus municipios. Voy aquí a Show Labels for this layer, Label With, y selecciono la variable que contiene el nombre de los municipios de Puerto Rico, que en este caso es la variable del municipio. Le voy a dar Apply. Como pueden ver, no se puede apreciar tan bien los nombres de cada municipio, así que voy aquí a ir a la opción de Buffer y seleccionar Draw Buffer Text para que se cree una sombra blanca alrededor de los nombres de los municipios y se puedan leer más cómodamente. Y por último también tenemos aquí la herramienta de Joins, que se utiliza para hacer uniones de tabla. Entonces, ¿qué es un join? La mayoría de las veces nuestros archivos geográficos no contienen las estadísticas que queremos analizar. En este caso, las estadísticas de educación alcanzada. Entonces, tenemos que pegarle una tabla que contenga datos de nuestro interés a través de la herramienta de join. Para hacer un join solamente es necesario que los conjuntos de datos que queremos unir tengan una columna en común que nos permita casarlas o unirlas. En este caso es la columna del GeoID, que es la que comienza con el 72, que es el código de Puerto Rico, y entonces contiene el sufijo del código de cada municipio. Entonces, voy a cerrar aquí para añadir los datos de American Fact Finder a mi proyecto de GIS. Voy aquí a darle Add Vector Layer. Voy a la opción de Browse. Voy a abrir la pestaña de Webinars nuevamente. Y voy aquí a seleccionar la tabla que trabajamos ahorita, que es la de Educación 25+. La selecciono y la abro en mi programa. Entonces, para hacer el join, tenemos que seleccionar el layer al que le queremos pegar los datos. Para hacer eso, vamos a volver a abrir la ventana de propiedades dándole doble clic al layer. Y vamos a ir aquí a la pestaña de Joins. Lo primero es darle aquí al botoncito de añadir, el botoncito de más, para entonces poner el join. Debemos escoger el layer que vamos a unir, es la tabla de educación de 25 años o más. En caso de tener otras tablas o otros layers abiertos en el programa, van a aparecer aquí también, entonces tendríamos que ser rigurosos de seleccionar el layer que nos interesa.
Y luego debemos escoger los campos que queremos unir. En este caso queremos añadir el campo de ID2 y el que vimos ahorita, que contiene la abreviación de County ID FP, FIP, que identificamos contienen los mismos valores, aunque no contienen los mismos nombres de sus campos. Por último, debemos o podemos opcionalmente customizar el prefijo de las variables que se van a pegar al layer. Recomiendo que se elimine este prefijo porque, como pueden ver, es bastante largo y me va a aparecer antes de cada variable, entonces va a omitir la información del layer, no nos va a dejar verla. Entonces, si queremos ver la información de la variable, es recomendable borrarla. Borro esa información, entonces le doy OK y le doy aquí a OK y se supone que ya se hizo el join. Una vez uno hace el join, siempre es importante validar si se creó el join. Entonces, para validar, abrimos nuevamente la tabla de atributos del geodato y verificamos si efectivamente se unieron los datos. Y sí, aquí están los datos, las estadísticas que trabajamos en American Fact Finder. Así que se creó el join exitosamente. Entonces, ¿para qué nosotros queremos hacer un join? ¿Y qué hacemos con un join? Pues tener datos unidos a la cartografía que estamos utilizando, en este caso la de municipios, nos permite generar mapas de tipo cronolético, en donde los datos se presentan a través del uso de patrones de colores. Antes de pasar a explicar y hablar un poquito más sobre lo que son los tipos de mapas cronoléticos, voy a guardar el layer, ya que el layer solamente existe mientras tengamos este proyecto abierto. Si eventualmente yo quiero utilizar el layer de municipios con las variables que le incluí, pues no lo voy a tener ya que no guardé el layer, así que por eso es que tenemos que guardar ese layer. Voy aquí a darle a Save As. Voy a escoger dónde lo quiero guardar. Voy a crear una carpeta donde dice Webinar. Se va a llamar Educación 25 Plus _PR y le voy a poner ese mismo nombre al layer. Importante que especifiquemos en qué formato lo queremos guardar. En este caso automáticamente se va a poner Street Shaper, pero si quisiéramos guardarlo en otro formato, lo pudiéramos hacer. También aquí podemos escoger el sistema de coordenadas que queremos guardarlo. Entonces, una vez tengamos todo esto configurado, seleccionamos la opción de OK y se va a crear la capa de información con la información de los municipios y las estadísticas de educación alcanzada para cada municipio de Puerto Rico en el layer panel. Entonces, voy a hablar un poquito sobre lo que son los mapas temáticos. Los mapas temáticos se utilizan para ilustrar un tema específico. Estos comunican un mensaje sobre la distribución espacial de algún fenómeno, ya sea físico o humano. Hay distintos tipos de mapas temáticos, están los mapas coropléticos, los de símbolos proporcionales, los mapas de isopleta o los mapas de puntos. Para efectos de este webinar vamos a estar realizando un mapa coroplético, aunque QGIS te permite hacer cualquiera de estos mapas que menciono. Los mapas de tipo coroplético muestran datos estadísticos agregados por regiones predefinidas. En este caso, las regiones son los municipios, mediante distintos matices de colores o de sombras que representan diferentes clases en la distribución de los datos. Hay distintos métodos de clasificación de datos, entre ellos están los intervalos iguales, en los que cada clase tiene el mismo rango. Están las cuantiles, que cada clase tiene el mismo o un parecido número de elementos.
Están los natural breaks, que son los que vamos a estar utilizando para el mapa que vamos a estar realizando, en los que las clases se crean a partir de gaps presentes en la propia distribución de los datos, que forma tal que se minimiza la varianza dentro de cada clase y se maximiza la varianza entre las clases. Entonces también están los datos de desviación estándar, en los que la dispersión que presentan los datos en su distribución respecto de la medida aritmética de dicha distribución. Voy a volver a el programa QGIS. Y entonces vamos a proceder a crear un mapa. Lo que tenemos en pantalla no es un mapa todavía. Entonces, voy aquí a presentarles en la ventana de Properties cómo hacer el mapa cronométrico. Abrimos la ventana de Properties, vamos a la opción de Style y vamos a escoger la pestaña de Single Symbol a Graduated. Entonces, el programa me pregunta qué columna es la que yo quiero cartografiar. En este caso, como establecimos al principio del webinar, nosotros queremos cartografiar la ventana de bachillerato, es decir, la educación alcanzada para las personas mayores de 25 años o personas mayores de 25 años con bachillerato. Entonces voy a seleccionar la columna y selecciono Bachelors. Como pueden ver aquí, ven que se cortan los títulos de las variables. Por eso es que al principio, cuando estábamos trabajando los datos en Excel, editamos los nombres de las variables para que apareciera la mayor parte de ellos. Entonces selecciono aquí Bachelor. El programa también me permite cambiar el color de la categoría. Es decir, puedo escoger qué colores quiero. Voy a hacer un mapa color que vaya de, estoy buscando el verde, míralo aquí, y esta va a tener distintas tonalidades de verde, que vayan de más claro a oscuro para representar el fenómeno. Entonces, tengo que especificar al programa qué modo de clasificación de datos voy a estar realizando. Como dije anteriormente, voy a hacer natural breaks. Y como el programa me va a desglosar los datos, donde los lugares con más claritos van a ser los municipios con menos personas con bachillerato, disculpa, menos personas con bachillerato, y los colores más oscuros van a ser donde más personas con bachillerato hay. También puedo manipular la cantidad de clases que quiero en el mapa, es decir, cuántas categorías va a tener mi leyenda. Entonces, una vez definimos todos los criterios que va a tener nuestro mapa, le doy aquí a la opción de OK y se va a crear mi mapa cronoplético. Pero todavía no tengo un mapa completo. Y es que para que un mapa sea un mapa, tiene que tener estos elementos. Un mapa tiene que tener un título, una leyenda, una escala, la fuente de los datos y una flecha del norte. Voy aquí a volver al programa QGIS, que es donde vamos a estar realizando nuestro mapa. Para realizar el mapa, voy a acomodar aquí mi mapa de Puerto Rico. Tengo que abrir aquí
la opción de New Print Composer, que es la herramienta que contiene el programa QGIS para hacer mapas. Ahora aquí la pestaña de Composer, le pongo el nombre edu25 plus _ PR y le doy OK. Y me va a abrir aquí mi Composer. Lo primero que debemos hacer es establecer el ambiente para la creación del layout. Primero debemos definir qué orientación queremos que tenga nuestro mapa. Ahora mismo la orientación es Landscape, pero también pudiera poner la orientación en Portrait. Voy a dejarle en Landscape para hacer el mapa. También, si quisiéramos cambiar el tamaño del papel, en caso de que vayamos a imprimir este mapa, lo pudiéramos hacer en esta parte de aquí que estoy señalando con el cursor. El Composer tiene distintas herramientas. Esta es la herramienta que utilizamos para añadir el mapa. Esta que tenemos aquí es la herramienta que utilizamos para añadir imágenes. Esta herramienta es la que utilizamos para añadir texto en el mapa. En este caso la vamos a utilizar para añadir la fuente de datos y el título del mapa. Con esta herramienta que vemos aquí añadimos la leyenda. Con esta herramienta añadimos la escala. Y con estas podemos añadir tablas de atributos, figuras, flechas, entre otras. Entonces, lo primero es añadir el mapa. Vamos aquí a la opción de insertar mapa y desplegamos el cursor por el área que queremos que se presente nuestro mapa. Aquí tenemos nuestro mapa de Puerto Rico. Podemos mover el mapa con este botoncito que vemos aquí. Lo ajustamos, lo ponemos en el medio del mapa. Y ahí tenemos ya nuestro mapa de Puerto Rico. Si quisiéramos cambiar el tamaño del mapa, queremos que se vea más grande o más pequeño, pues podemos jugar con la escala. Podemos aquí ponerle un número para que cambie el tamaño. Lo otro que podemos añadir al mapa es la leyenda. Para añadir la leyenda seleccionamos el botón de Add New Legend. Lo desplegamos aquí. Y se va a crear nuestra leyenda. Como pueden ver, esta leyenda tiene varios elementos que no queremos incluir en nuestro mapa. Así que vamos a modificarla. El Composer nos va a abrir una ventana con las propiedades de la leyenda en las que la podemos configurar. Lo primero, le voy a quitar el título de leyenda. No quiero que diga leyenda. Luego, también nos da la opción de Auto-Update, en la que nos permite editar los elementos de la leyenda. Entonces le voy a dar aquí a Auto-Update. Le voy a quitar el Auto-Update para yo configurarla. Y voy a eliminar esta variable, que es la tabla. Y voy a eliminar el de municipio. Entonces solamente me van a aparecer en mi leyenda las categorías que creé para las personas con bachillerato. Entonces voy a poner aquí en el título % de personas con bachillerato. Y ese va a ser el título de mi leyenda. Como podemos ver,
la mayor cantidad de personas con bachillerato se encuentran aquí donde está oscuro, que es el área metropolitana de Puerto Rico. Luego de editar los elementos de la leyenda, voy a editar los fonts, las letras de la leyenda, es decir, el tamaño, etcétera. Para eso voy a ir aquí abajo donde dice fonts y voy a editar el subgroup font, que es el título ahora mismo. Lo voy a poner bold y tamaño 14, que sea un poco más grande. Y los elementos de la leyenda, el item font, los voy a poner en letra 14, pero no en bold. Si quisiéramos configurar algún otro elemento de la leyenda, lo podemos hacer también con estas opciones, pero las vamos a dejar ahí. Lo próximo que vamos a estar haciendo es añadir la escala del mapa. Para añadir la escala, vamos aquí a seleccionar el Scale Bar. Vamos a la opción de Add New Scale Bar. Y la vamos a poner aquí. Recuerden que podemos moverla en nuestro Composer donde mejor nos parezca. Y podemos modificar el modelo de la escala que estamos utilizando. Es decir, si quisiéramos tenerla con líneas, pudiéramos hacerlo. A mí me gusta personalmente esta que se llama Line Ticks Up. Y eliminar estos primeros segmentos para que comience desde cero. Entonces, lo otro es añadir la flecha del norte. Y añadimos la flecha del norte con el botoncito de imagen. Una vez añadimos la flecha del norte, o sea, con el botoncito de imagen, vamos a ir aquí a la opción de Search Directories, en las que nos va a aparecer una gama de opciones de símbolos. Entonces vamos a seleccionar aquí el símbolo de la flecha del norte, que es este. Aunque como pueden ver hay distintas flechas del norte, así que pudiesen personalizarlas como gusten. Vamos a colocar la flecha del norte por aquí. Entonces nos queda añadir el título del mapa y la fuente de datos. Para añadir el título del mapa, vamos a seleccionar el botoncito que tiene la T, que es para text. Y entonces lo vamos a desplegar en la parte superior de nuestro mapa. Y vamos aquí a poner el texto que deseamos para el título. En este caso es % de la población mayor de 25 años con un grado de bachillerato. Entonces, editamos el tamaño del texto aquí con la opción de font.
Vamos a poner el tamaño de la letra en 26, aunque puede variar, depende del tamaño del contenido del título. Y lo vamos a poner también en bold. Voy a ponerlo ahí. Y lo voy a acomodar para que se vea bonito en el mapa. Aquí. A ponerlo en el medio. Y a center el texto. Y entonces tengo ahí mi título del mapa centralizado. Ahí. Por último, vamos a añadir la fuente de datos, que es American Fact Finder. Así que voy a abrir otra vez la ventanita de texto. Voy a ponerlo allí abajito, desplegar los datos allá abajo. Voy a mover, acomodar un poquito la leyenda para que no interfiera con el texto de la fuente de datos. Y igual voy a escribir en la cajita el texto, que es American Fact Finder, PRCS, Puerto Rico Community Survey 2017. Entonces voy a ajustar un poquito el tamaño y lo voy a centralizar, el texto. Y a poner la letra un poquito más grande. Y listo. Ya tenemos entonces un mapa con todos los elementos que debe tener un mapa. Voy a guardar mi mapa aquí en la opción de Composer. Puedo guardar el mapa en distintos formatos. Puedo guardarlo como una imagen o como un PDF. Para efectos del webinar voy a exportarlo como una imagen. De aquí a Export. Le di a PDF sin querer. Voy a Export as Image. Lo guardo en la carpeta donde estoy guardando todos los archivos de este webinar. Entonces le pongo el nombre, personas con bachillerato en Puerto Rico y le doy Save. Entonces automáticamente American Fact Finder me va a preguntar con qué resolución lo quiero guardar. Casi siempre recomiendo que se guarde con una resolución de 800 dpi para que se vea bien, por lo menos la cartografía, pero también la de 500 funciona. Usualmente cuando lo guardamos en 300 se ve pixeleado o borroso. Así que lo voy a poner en 800. También cabe señalar que cada vez que aumentamos este número de resolución, pues el programa se tarda un poquito más en guardarlo, pero les prometo que vale la pena. Entonces, una vez hayamos guardado el proyecto, vamos a verificar si se guardó con los elementos que queríamos. Aquí a Webinar. Voy aquí al mapa, va a aparecer personas con bachillerato en Puerto Rico. Aquí a fotos. Y sí, entonces tenemos aquí nuestro mapa del porcentaje de la población mayor de 25 años con un grado de bachillerato en el producto final. Recuerden que ustedes pueden hacer un mapa con todos los datos que están en American Fact Finder. Hay datos para distintas
geografías, no solamente tienen que hacer un mapa de los municipios de Puerto Rico, sino pueden hacer un mapa de los barrios de su municipio o de los bloques de su municipio o de los grupos de bloques de su municipio. Hay distintas geografías para las que American Fact Finder provee datos y también pueden descargar los límites en la página que presenté anteriormente, que se llama gis.pr. Entonces, ya con esto dicho, finalizado la presentación. Preguntas o comentarios me pueden escribir aquí a través de la plataforma o también me pueden escribir por email. Mi email es edit.morales@estadísticas.pr y el número de teléfono de mi oficina es 787-523-5149, extensión 3351. Y una pregunta. Ok, tengo aquí una pregunta. Dice, entonces entiendo que siendo este mismo procedimiento puedo crear un mapa de los barrios de un solo municipio y en vez de educación utilizar la variable de ingresos y quedaría similar. ¿Cierto? Sí, es cierto. Puede buscar en American Fact Finder, en vez de la geografía seleccionar county, seleccionas la geografía de los barrios y entonces en el topic, en donde escogimos el topic de educación, seleccionas las variables de ingresos y ahí puede entonces descargar los datos de ingresos y la geografía de los barrios también, como vimos anteriormente en el portal de gis.pr. Estaba disponible la geografía de edad de los barrios y sería pues cazar la columna que tiene los datos del GYD, la geografía, y listo. Sí, se enviaron las respuestas. Me preguntan aquí si se enviará la presentación para referencia. Sí, la presentación se enviará. Este webinar está siendo ahora mismo grabado y se subirá a YouTube. Así que tan pronto esté disponible en YouTube, se lo haré llegar para que puedan revisitarlo, consultarlo y repetir estos mismos procedimientos. ¿Se pueden proveer un manual? El correo electrónico. Pueden proveer un manual. Lo puedes leer ahí. Okay. Me preguntan aquí si puedo proveer un manual de instrucciones por correo electrónico. Pueden utilizar esta misma presentación una vez esté disponible para replicar los procesos. De tener alguna duda, pues estoy disponible. Mi correo electrónico lo pueden ver en pantalla. Así que estoy a su disposición para aclarar cualquier duda que tengan luego de ver los webinars. Me preguntan aquí si el webinar se grabó y si la grabación estará para referencia. Sí, se está grabando ahora mismo todo lo que estoy diciendo y sus preguntas también. Así que una vez esté disponible el webinar, se lo voy a enviar a cada uno de los participantes del webinar. Me preguntan si este adiestramiento se puede hacer presencial. Actualmente el instituto tiene el programa de academias y talleres. Se han hecho anteriormente academias sobre GIS. Así que pendiente a la oferta de academias y talleres del próximo semestre, que tal vez podemos incluir este adiestramiento de GIS o cualquier otro sobre GIS.
Y creo que esas son todas sus preguntas. Queda una. Me queda una aquí. ¿Existen datos de la cantidad de miembros unidados en los municipios? Pues ahora mismo no, en American Fact Finder estoy segura de que esos datos no están disponibles. De todas formas, puedes hacer tu petición formalmente al correo electrónico preguntas@estadísticas.pr a continuación, y uno de los estadísticos del instituto que tenga expertise en ese tema tal vez te puede referir a una fuente de datos para contestar tu pregunta. Ya creo que no todavía queda una. Otras plataformas de datos en forma geográfica de Puerto Rico pueden unirse a esta base de datos. Pues también sobre geografía pueden descargar datos en... Bueno, me estás preguntando, déjame ver otra vez la pregunta, perdón. Otras plataformas de datos. Bueno, creo que te refieres a si se pueden añadir datos a la plataforma gis.pr. Pues entiendo que sí, se pueden añadir otros datos a esa plataforma. Esa plataforma no la manejamos nosotros, pero sí tenemos contacto con la persona que la maneja, así que cualquier recomendación de geodatos que se pudiesen añadir a esa página, me la pueden hacer llegar y entonces me podría comunicar con la persona para añadir esos datos. Si estás preguntándome sobre otras fuentes de geodatos, pues también pueden verificar el portal de Tiger Files del censo, que contiene también todas las geografías y límites geográficos para los datos que corresponden a los datos y estadísticas que ellos proveen. Ok, ya, ahora creo que sí. Esta fue la última pregunta. Muchas gracias a todos por participar. Cualquier duda, en confianza, me pueden escribir a mi correo o me pueden llamar. Estoy a su disposición y tan pronto la presentación esté disponible, se la haré llegar. Gracias.